Sí. Mm. Ahí está abriendo la página. Ujú. Sí, cuando me invitaste dudé un poco porque me daba vergüenza, pero ahora tengo que Sí. hacer una capacitación al frente de un montón de personas, así que No, está muy bien. es animarse nomás. Admitir la reunión. Pero ahorita salía. El Congreso estuvo muy bueno también. Y El yo no Congreso, pude ir. el No. Congreso y también el simposio del sábado pasado. Estuvo excelente. Sí, sí, yo al Congreso no pude ir, pero que está en Mar del Plata, pero bueno, ya me queda como próximo. Mm, Está tardando en abrirse en vivo. Quiero ver acá. Ah, sí. Caray. No sé, no, acá sí aparece, entonces ya aparece. Ya estamos en vivo entonces. No, estos temas de ahora la tecnología también nos juega una mala pasada. Por ejemplo, acá estoy viendo en mi celular en vivo, pero aquí no aparece. Bueno, lo importante es que ya estamos, entonces estamos iniciando nuestro programa que es ahora Visión Gerontológica, porque ya, bueno, hemos cambiado el nombre, estamos renovando un poco. Y estamos muy contentos de invitar a una nueva integrante de la Red Internacional de Colaboradores de la Central Gerontológica Internacional, que es Michelle Ambris, es gerontóloga de Argentina. Y bueno, ella más, después nos va a explicar un poquito más de sí misma en esta interesante entrevista en que estamos viendo que la renovación de la gerontología también viene de los profesionales jóvenes, ¿no? Con una mentalidad diferente a la que otros años atrás. Y sin embargo, también hay que reconocer el valor de esos profesionales que a pesar de que el tiempo transcurre, pero ellos siempre están a la vanguardia, ¿no? Como el caso de la doctora Graciela Zarevsky, que me da mucho gusto resaltarlo. Entonces, Michelle, me gusta, háblanos un poco de ti, justamente de tu carrera y cómo lo ves. El valor de esos profesionales, ay, espera, que a pesar de que el tiempo un ratito que la voz se Sí, ha, ya, pero ellos siempre están, se ha abierto el video de YouTube. no hay problema. Sí, ya está. Bien. Bueno, me presento primero. Mi nombre es Michelle Ambris, soy de Argentina, bueno, como bien lo dijiste. Eh, Soy licenciada en gerontología de la Universidad Maimónides, y la verdad, la carrera ha sido para mí una cosa impresionante porque me ha cambiado no solamente la mirada de cómo yo veía a los demás, sino cómo me veo a mí misma. Si bien, como dije, tengo 21 años, podemos decir que soy súper joven,
pero eso no quiere decir que no lo empiece a implementar a todo lo que he aprendido de ahora en adelante en mi vida y en todos los que me rodean, claramente, porque no solamente quiero que quede en mí, sino poder compartirlo y poder ayudar a todas las personas mayores, que sabemos que por lo general es la población más vulnerable, si se quiere, pero o quizás muchas veces la que menos se preocupan, porque los niños siempre tienen muchas cosas, pero una de las cosas que hizo elegir mi carrera es eso, es fijarme que la falta de información, la falta de cosas que hay para personas mayores, las faltas de ayuda, incluso como políticas públicas, eso han sido una de las principales cosas que me han hecho elegir esta carrera y la verdad que nunca deja de sorprenderme. Siempre vamos aprendiendo cosas nuevas y eso es, la verdad es algo único y ya que enfoca justamente todo lo biopsicosocial, Ujú. eh, que es algo magnífico porque no solamente nos enfocamos en una sola cosa, sino en la persona integral, como debe ser, porque nuestro cuerpo no es solamente una sola cosa, no es solamente algo físico, sino es algo que engloba tantas cosas que es algo, la verdad, que es único ver la biografía de la persona y no solamente su biología. Así es, realmente lo que dice Michelle sí es cierto. Claro, el asunto también que ahora se habla bastante es el tema de la diversidad, ¿no? El tema de la heterogeneidad. A tal punto que la vejez en sí como concepto ya está siendo cuestionado por varios profesionales. Estoy viendo, por ejemplo, en un español muy conocido, un gerontólogo muy importante, Javier Yanguas, eh, dice que en realidad la edad cronológica, ¿no? La edad cronológica no te dice mucho de lo que tanto has envejecido o no. Y eso me parece muy lógico, ¿no? Porque todo el mundo envejece diferente, envejecen en otro ritmo, y hoy en día la vejez, el tema de la vejez, por decirlo así, se ha vuelto algo que se está cuestionando. O sea, porque el hecho de que, porque uno cumple 60 tú pasas a una etapa. ¿A qué etapa? ¿Qué características tiene esta etapa? O sea, me vas comprendiendo lo que te digo. O sea, es decir, como ¿qué tiene que ver el hecho de que yo tenga 59, 58 o tenga 63 o 64? O sea, lo más probable es que no ocurra nada que la gente pueda... Por eso también una de las cosas que dijo la doctora Graciela en una de las conferencias, decía, hay muchas personas que se sienten mucho más jóvenes de lo que son. O sea, en los años, con la cuestión cronológica, nada más. ¿Qué me podrías comentar sobre eso, por ejemplo? Es cierto, actualmente está cambiando un montón esa mirada. Si yo hablo de esto con mi mamá, ella habla de su abuela y se imagina su abuela con 40 años, con un batón, y ahora mi mamá tiene 57 años y ella no se piensa ni por casualidad de que va a cumplir 60 o de ¿No? que a partir de los 60 va a pasar a otra etapa. Porque en Sí, realidad justamente creo que la sociedad ha empezado a cambiar y ahora a los 60 nada, o sea, siguen haciendo sus actividades, sus particularidades. Ahora está la abuelita moderna que ya no cuida a los nietos. sí, sí. Eh, Así que justamente ha hecho eso, que se cambie esa homogeneidad que es un mito en realidad con la que se pensaba la vejez para que se empiecen a construir nuevas vejeces y todas son diferentes. O sea, como cada persona es diferente, cada vejez es diferente y cada vejez está bien. Así que eso es un poco de lo que está cambiando, un poco de esa mirada social de que se pensaba que los abuelos solamente cuidaban a los nietos cuando esto no es así. Ahora hay 10 millones de cosas, 10 millones de talleres que se puede llegar a hacer, se puede seguir trabajando, ¿por qué no? Y eso también es un poco, creo que va a empezar a cambiar, que la jubilación
no sea el término del proyecto de nada, sino justamente que se pueda empezar a crear nuevos proyectos, un proyecto vital que nos ayude a generar nuevas cosas. Quizás no sigamos trabajando, pero quizás podemos comenzar a hacer cosas que dejamos atrás por empezar nuestra vida adulta. Entonces, justamente es eso, el poder cambiar esta mirada de que ya en la vejez no se puede hacer nada, o quizás hay algo, justo tengo que hacer una capacitación virtual la semana que viene y... una de las cosas que hablamos es esto, que muchas veces se piensa que las personas mayores no utilizan la tecnología. Cuando en Mm, realidad vamos a hacer esta capacitación virtual porque tenemos público para hacerlo, porque ahora hay tantos programas nuevos, hay tanta diversidad, y hay un abanico de posibilidades gigantes que se puede hacer con la tecnología. Creo que la pandemia, si bien ha afectado muchas situaciones, sí, también ha abierto nuevas puertas para que se pueda armar em, nuevas redes, nuevos lazos y quizás muchos son virtuales. claro que Así sí. que es muy interesante esto también. Claro, porque mírate, fíjate que yo he creado la central a partir del año 2013 y realmente del 2013 hasta ahora hay un cambio extraordinario. Extraordinario, te lo voy a decir, porque yo como comunicador también me asistía a los grandes eventos que habían acá en Perú y podía ver todo lo que estaba sucediendo alrededor, contrastaba con los medios de comunicación, qué es lo que estaban comunicando, y llega un momento en que habían personas bien desactualizadas, ¿ah? Que te decían, no, que las redes sociales, ¿qué van a entrar las personas mayores en las redes sociales? No, eso no, 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 nada, ¿para qué? Al contrario, se van a deprimir ahí. Así hablaba. Increíble, pero cierto. Entonces, yo me di cuenta yo regreso al mismo lugar que había tenido 2 años atrás y me encontré ya con bastantes personas con su celular en la mano hablando del Facebook, cuando en 2 años anteriores que yo había ido, algunos no sabían ni qué era Facebook. Entonces, sí ha habido un cambio, pero bien rápido en los últimos años, y la cuestión es de que hoy día tenemos una facilidad para comunicarnos increíble. Entonces, todas las tendencias o las polémicas, todo se genera, ¿no? Se genera de una manera veloz, rápida, lo cual también nos pone a pensar un poco también de que hay cosas que son excelentes, que realmente que promueven algo bueno, pero también puede ser que se filtren cosas malas justamente porque, ¿por qué? Porque tenemos esa facilidad para comunicar los contenidos y a veces esa dificultad se puede ver en que todavía hay edadismo, pues, ¿no? O sea, hay edadismo o que se van al otro extremo, o sea, a la idealización. Exacto, hay un montón de edadismo todavía dando vueltas, se ve en los medios de comunicación, en la televisión, en las redes sociales, todo el tiempo. Siempre se ven noticias que dicen, no, porque la abuelita y capaz no es Ah, la sí, abuela la señora, y le están otorgando un rol que no lo tiene y que capaz nunca lo buscó y tampoco quiso. O también está el hecho de que le otorgan su rol laboral de jubilado, ¿no? Porque jubilado tal y tal cosa. O sí. otra cosa que es re común también por lo menos acá, que suben una noticia y dicen, no, porque el anciano de 80 años produjo un accidente, Ah, cuando hacen pensar que el accidente sucedió porque la persona tenía 80 años, cuando mm, pueden haber muchos factores y un mismo accidente lo puede desencadenar una persona de 20, pero claro. es justamente esas ideas que están tan arraigadas en la sociedad que todavía cuesta un poco de trabajo sacarlo, pero yo creo que con el tiempo va a ser mucho más dinámico eso y se va a poder lograr sacar. Pero bueno, hay que seguir gerontologizando cada parte de nuestra vida también. Eso, pero antologizando, has dicho algo muy importante. Eh, algunas cosas
o sea, a veces veo yo bastante frases que son motivadoras, que pretenden ser motivadoras por lo menos, pero que a veces se llega al extremo de idealizar a la persona mayor ya, ¿no? Ya un punto en el cual, es decir, pasamos de un estereotipo a otro. O sea, ese es lo que también se ve. O sea, esa es una También, cosa que también se tiene que corregir. O sea, yo creo que hay muchas frases que pueden ser motivadoras o muy bonitas, pero que no necesariamente refleja una realidad. Ese es claro, refleja una es realidad. cierto eso. Sí, Sí, como que todas las personas mayores tienen que ser sabias o tienen que saber un montón de es- cosas por sus experiencias de vida. claro. Y a veces no es así, no tiene por qué serlo, porque volvemos a lo mismo, todas las vejeces son, son diferentes por justamente la trayectoria de vida que tuvo cada persona. Claro, como eso yo diría como esa frase que sí me parece muy acertada, la edad no nos define, ¿no? Exacto, Claro, o sea, tú no eres ni bueno, ni malo, ni nada en especial por tener más edad. Tú eres exacto, simplemente, tú eres una historia de vida, todo lo que has sido, y, y lo sigues siendo. Y eso sí, eso no el hecho de que cumplas más años no te va a divinizar, ¿no? Entonces, pero esos temas, o sea, esta manera de comunicar también genera ambigüedad también, ¿no? O sea, como que las cosas no son muy claras. Ahora, por ejemplo, yo hace pocos años, yo también escribo también a veces en cuantos artículos, y había dicho que hay un nuevo escenario gerontológico. O sea, yo veía un nuevo escenario. Ese nuevo escenario yo me refería concretamente principalmente a la participación de las personas mayores en la sociedad en espacios que antes no tenían, ¿no? Como por ejemplo la tecnología, pues los medios tecnológicos para comunicarse. Y esto genera pues una nueva realidad de las personas mayores, ya no son las mismas que eran antes. Pero hay gente que todavía está con la mentalidad ¿no? de antes y no se ha dado cuenta de lo que está sucediendo. Ahora, hay una cuestión aquí que quería preguntarte, tú qué opinas sobre esto. Mira, por ejemplo, el tema de la longevidad. Ahora, hoy en día hablamos mucho sobre la longevidad, longevidad saludable, nueva longevidad y no sé qué más. Pero hemos estado analizando justamente con vanguardia gerontológica, el término nueva longevidad está siendo definido como, o no definido, sino se le acompaña con una frase que dice, la nueva longevidad no es vivir más, sino vivir bien. Ahí se presenta una ambigüedad porque cuando tú dices longevidad, longevidad es eso, longevidad, es larga vida. O sea, yo creo que en todo caso sería, no sé si, ¿qué opinas tú? Debería decir sí, es vivir más, pero mejor, en todo caso, ¿no? Sí, ¿qué es lo es que se... que Es que creo que sí, porque, o sea, concuerdo con lo que decís, porque es cierto, se da, o sea, se contradice una cosa con la otra, porque Claro, justamente se puede vivir más y mejor. claro, Eh, pues. con las nuevas tecnologías que existen actualmente, está comprobado que se vive más por la mayor esperanza de vida que existe, pero justamente es eso. Así que concuerdo totalmente con esto que Es decís. que hoy en día lo que pasa es que también hay dos cosas, ¿no? Ahora, la gerontología es una ciencia, sí lo es, claro que sí. Entonces, pero el asunto es de que hay también mucha ideología, ¿no? Que interfiere un poco, como diciendo, tú vas a acomodar la realidad de acuerdo a lo que es conveniente. Y a veces la cuestión de la conveniencia no tiene nada que ver con la validez científica. Es decir, yo tengo que, por ejemplo, en las personas mayores, hay muchas personas que son saludables y por el contrario, ¿no? Por el contrario, pues son muy dependientes. Hay de todo, es un universo, claro. Entonces, pero tenemos siempre la dificultad para comunicar esa heterogeneidad, esa diversidad,
Mira, por ejemplo, a veces yo veo artículos o encabezados que dicen, por ejemplo, hablan sobre cosas que son productos adecuados para personas mayores. Entonces eso es homogeneizar, o sea, porque tú ya de arranque estás diciendo ya que Es estos para todos, mayores, pero sí. cuando Como tenemos... si todos van a tener el mismo problema o todos van a envejecer y van a tener ¿no? esto, cuando en realidad nada que ver, porque hay personas que tienen huesos re fuertes y hay personas que tienen huesos frágiles, por ejemplo, pero eso lo Claro, tienen desde la niñez, quizás. O sea, obvio que siempre hay factores que pueden predisponer, pero hay una variedad, o por ejemplo, ahora se usa mucho las cremas anti-age que se ah, empiezan a usar desde una edad. Si nos ponemos a ver las personas mayores, hay señoras que tienen muy pocas arrugas. Y no porque se han cuidado toda la vida, pero eso creo que es algo muy genético y muy personal que puede predisponer o no ciertas cosas. claro, No, pero hay una heterogeneidad y es claro. No increíble. todos tienen las mismas necesidades. No, no, Clarísimo, no. claro. Incluso una vez estábamos también ahí en el evento y se preguntaba, se preguntaba, escuché a una persona que preguntaba, ¿por qué las personas mayores se caen, ¿no? Entonces, a mí me llamó la atención la manera como formuló la pregunta. La cuestión no es que haya o no haya, claro que sí hay personas mayores que tienen fragilidad y por lo tanto tienden a caerse, eso es una realidad. Pero el problema, cómo la pregunta, cómo te la formula, Sí. ¿no? Claro, Sí, sí, como que todo o sea, todo lo mismo, lo meten en una misma bolsa, como que todas las personas mayores se caen. ah, Y sí, puede haber, como vos decís, un gran porcentaje de quizás personas mayores por fragilidad que pueden tener más ah, tendencia a caer, pero no quiere decir que todas. Es más, si nos ponemos a buscar, hay personas mayores que levantan mucho más pesos que muchas personas. es- Y vos decís, ¿cómo puede ser esto? Pero es justamente todos esos hábitos de vida y, bueno, todos los factores que predisponen o no esto. sí, Además, también se pueden caer quizás por una barrera arquitectónica y no necesariamente por algo del cuerpo. sí, cualquier persona se caen los jóvenes. Exacto. Cuando Vas hay por una vereda que está mal y te un, caes a cualquier un edad. parón, un tropezón, cualquiera le puede pasar, ¿sí? Ujú. No es ni siquiera algo que sea exclusivo de personas mayores, como también la tendencia a ver siempre las enfermedades, ¿no? Que es el prototipo de la enfermedad, ¿no? Entonces, ahora, pero hay una cuestión que cuando, he visto bastantes frases que aparecen, vejez no es enfermedad, vejez no es esto, vejez no es otro, son como 20 que dice que no, todo el mundo dice que no es la vejez, pero no te la definen. Y No, a mí me parece que sí la deberían definir, porque no tiene nada de malo, o sea, ¿acaso va a ser una edadista por definir la vejez? Porque porque si tú sabes que, por ejemplo, un niño, cuando pasa a ser adolescente, por ejemplo, su voz cambia, ¿no? Ya tiene otras características que se pueden ver, que se pueden apreciar. Entonces, es probable pero que no todos crecemos, nos desarrollamos y envejecemos al mismo tiempo. Entonces, la cuestión es el grupo de edad de personas mayores es mucho más grande, o sea, mucho más diverso todavía por las diferencias de edad, ¿no? Que va desde 60 hasta 100 o más años. es Entonces, cierto. Porque es, si nos ponemos a ver la niñez que va es un poquito de un año a 12 años, en realidad sí es la pero se etapa. debería, a ver, porque mira, acuérdate cuando vino el problema ese que la OMS puso vejez en el CIE 11, ¿te acuerdas? Ya. Ellos lo cambiaron, ¿no? Lo cambiaron por pérdida de capacidad intrínseca asociado al envejecimiento. Ya, pero acá hay una cuestión. Mira, en realidad, lo que está haciendo la OMS simplemente está definiendo biológicamente la vejez. Eso es lo que está haciendo, ¿no?
claro, o sea, en realidad, al final de cuentas, terminó ganando de todas maneras. Sí, Porque, sí, sí. claro, pues, porque solamente lo que ha hecho es definir biológicamente. Y Sí, esa, porque sí, claro, sí, ¿no? sí. Al decir pérdida de capacidad intrínseca asociada al envejecimiento, está definiendo a la vejez. O sea, al final, pues, la insertó de todas maneras. Sí, es que creo que está tan predispuesto quizás lo clínico solamente, que como que en su mente solamente aparece algo clínico y no todo lo demás. Ujú. Por ejemplo, la parte, pues, sin embargo, a veces veo, por ejemplo, tú lo has dicho ahora, tú lo has dicho ahora, hay que tomar en cuenta todos los aspectos del envejecimiento, biológico, psicosocial, todo. Y porque si no, no vamos a tener la visión holística que debería organizar nuestra visión. O sea, una visión que sea holística es necesaria. Para mí, yo le puse el nombre de simplemente la visión gerontológica. Entonces, yo dije, la visión gerontológica para mí es simplemente que todos los aspectos sean considerados de igualmente. Pero, por ejemplo, eh, yo estaba en una reunión y entonces le hablé que el aspecto biológico, ¿no? Ahí es muy importante porque últimamente ha habido bastante investigación y bien interesante, ¿no? Pero la persona me parece que no entendió, no comprendió bien, o él veía que la parte biológica la veía relacionada a medicina y a terapias, algo así. Y eso, yo no estaba hablando de eso, yo estaba hablando de la biología del envejecimiento, de lo que después están haciendo las investigaciones, ¿no? Como por los telómeros y todo eso. ¿Y qué opinas tú de esto? ¿Es importante y enfocarnos también, mirar hacia eso, a esas investigaciones? Sí, yo creo que sí, pero bueno, justamente creo que también es como el cambio que está haciendo de esa mirada gerontológica que antes estaba vinculada solamente con lo asistencial o lo sanitario. Ah, Pero claro, bueno, ahora justamente se sube una mirada mucho más amplia, si vamos al caso, porque no solamente hablamos de eso, sino que hablamos de lo biopsicosocial, pero también de los derechos, de los entornos inclusivos, del envejecimiento consentido, con un proyecto de vida. También se las reconoce como protagonistas de su propia vida, que antes eso no sucedía, que son capaces de sostener sus propios proyectos, participar activamente en la sociedad. Además, bueno, creo que se fortaleció esto mucho con la Convención Interamericana, que bueno, justamente quizás es una forma de obligación de repensar las políticas y leyes desde una perspectiva de ciudadana y no de solo de asistencialismo como antes se veía. claro, exactamente. Ahora veo también muchos profesionales de otras áreas que antes no estaban involucrados en los temas gerontológicos. Entonces yo lo que estoy observando es que hay muchos profesionales que antes no se ocupaban del tema gerontológico y ahora sí lo están haciendo. Incluso están haciendo cursos, están haciendo diplomados y otros estudios. Entonces eso me da a entender de que el tema del envejecimiento, la vejez y o las personas mayores está creciendo en importancia dentro de los ámbitos profesionales. ¿Eso qué te parece eso a ti? Eso es cierto, porque antes en realidad, bueno, cuando yo comencé mi carrera yo no conocía el término gerontología, por ejemplo, y Mm, creo que ahora se ve mucho más esto, se ven mucho más, a mí bueno, desde que empecé me han empezado a llegar más cursos, más capacitaciones y más cosas que se dan o especializaciones que se dan, porque es cierto, antes quizás la psicología no estaba solamente enfocada a eso, sino que era más general. Pero ahora tenemos la psicogerontología que solamente aboca a eso, o la geriatría, pero también que se especializa más en gerontologizar todo, la terapia ocupacional que nos ayuda un montón, el trabajo social que también se puede especializar en lo mismo. claro. Eh, la verdad es que me parece que eso hace que
nosotros como gerontólogos también podemos tener un equipo interdisciplinario mucho más rico, porque no es lo mismo trabajar con quizás con un médico que solamente piensa en lo clínico, que Claro, trabajar con un médico que se especializó en gerontología y que podemos tener el mismo lenguaje, las mismas características para querer enfocar un tema o la misma forma de pensar quizás, que no sea solamente desde un solo enfoque, al claro. igual que con todos los otros profesionales, ¿no? Ya que nos abarcaríamos en todo ámbito, sea en la educación, planificación, en lo que sea, pero eso nos haría más... eh, Una cosa también que interesante, justamente que estamos hablando de la carrera de gerontología, es que ha habido mucha controversia con eso. O sea, es decir, muchas pues se han opuesto, ¿no? Le han hecho la guerra a la carrera de gerontología, al menos en mi país. De hecho, sí, solamente una universidad más nomás tuvo la carrera y es más, ni siquiera la han hecho reconocimiento oficial. O sea, bueno, los que se titulan como simplemente como gerontóloga. No le ponen, claro. ¿por qué? Porque no. Bueno, Creo entonces, que en Argentina no sucedió tanto eso. Pero cuando yo comencé mi carrera, la única universidad que la dictaba era donde yo realicé mis estudios, que es algo muy interesante porque yo decía que raro si es algo tan importante que se habla del envejecimiento poblacional, que va a haber, o sea, científicamente hay muchos estudios que justamente ven eso, la esperanza de vida, la baja natalidad, cómo va avanzando el envejecimiento. Entonces creo que si bien en Argentina no lo he escuchado como quizás esa oposición, pero claro. sí se ve, por ejemplo, en los modelos residenciales, que bueno, que anteriormente sabemos que lo veían como un modo asilar, como un depósito nomás, y bueno, y actualmente han tenido que ir cambiando ese paradigma porque todo va de la mano, ¿no? Así Ujú. que quizás en eso puede haber habido un poco más de controversia, pensándolo así, porque como antes se lo pensaba quizás una residencia como un negocio y Ah, puede que haya sido más difícil ese cambio, pero actualmente lo estoy viendo mucho más y son menos las residencias que veo con el modelo anterior. por ejemplo, bueno, entre los gerontólogos o gerontólogas en general, entonces también las carreras difieren, o sea, no son enfocadas de la misma forma. Eso me lo han dicho también los de México, que tienen bastantes universidades con gerontología, pero los programas son muy diferentes. Entonces, ahí, ese es uno de los temas que también algunas personas, algunos médicos incluso se han opuesto a la carrera de gerontología. Algunos médicos también se han opuesto. Entonces, porque pensaban de que, parece que como que antes de que haya la carrera de gerontología, todo el tema relacionado con personas mayores estaba en manos de otro tipo de profesionales. Y el problema es que si no tienes una visión holística como la que tiene un gerontólogo o una gerontóloga, no vas a poder desarrollar un trabajo verdaderamente bueno, de calidad, es la verdad. Porque al final de cuentas, si tu visión es ver en las personas mayores solamente la debilidad o la vulnerabilidad como su gran atributo, porque eso es lo que hacen estas personas que no tienen visión gerontológica, entonces las cosas son así. Entonces, cuando van a ver hoy día, cuidado, que van a venir personas mayores, o sea, sobreprotección, condescendencia, ¿no? Cosas así. Sí. Ese es uno de los temas que todavía se siguen dando, ¿no? Es cierto eso, y yo creo que mucho se da porque a los médicos a veces no les conviene que le digan que están haciendo algo mal, porque, o sea, no algo mal, pero justamente que se enfocan solamente en lo malo, pero no van y le dicen, o si les duele algo, le dan directamente una medicación, y así se va creando la polifarmacia. Pero no le van y le dicen, y estaría bueno que se pueda hacer un proyecto de vida o que con el deterioro cognitivo por ahí le dan una medicación, pero no le dicen, mira, está bueno que hagas un taller cognitivo que te ayude a estar más activo. Y creo que también
también pasa mucho por eso, porque a los médicos no les gusta quizás aceptar que no solamente es la medicina la que puede ayudar a algo, sino que son muchas cosas que pueden ayudar. Así es. Ahora, con respecto el tema del envejecimiento, por ejemplo, es una de las cosas más complejas que existen. Y hay muchas personas que en su afán de querer simplificar la cuestión del envejecimiento, entonces terminan en una cuestión errada o no sé, eh, o ambigua, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si tú le ves, la Organización Mundial de la Salud define en la parte biológica, ¿no? Define pérdidas, habla de pérdidas, daños moleculares, ¿no? Ante todo, ¿no? Tú has leído ahí la parte Sí, que dice, ya. sí, 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 sí. Entonces, pero al mismo tiempo, otra persona habla de que hay muchas teorías, hay demasiadas teorías. Yo he leído definiciones que son contradictorias, o sea, se chocan unas con la otra. Primero, el que dice que primero que son los daños, pero ¿cómo los daños se pueden dar en un bebé que recién está emergiendo en la vida? O sea, hay cosas que no están, que no cuadran bien. Entonces, eh, vi una encuesta sobre el envejecimiento y habían muchísimos profesionales especializados y no hubo consenso en las definiciones y en varios temas relacionados con el envejecimiento. Ahora, para algunos lo decían que era desde la concepción, otros decían el nacimiento, otros decían que a partir de la pubertad, otros decían que a los 20 años, total, no hubo consenso. Entonces, cuando yo vi eso, dije, tal vez hay que seguir avanzando nada más y ya tendremos algo que sea más firme. No sé, ¿qué opinas tú sobre ese tema del envejecimiento? Bueno, la realidad es que yo pienso que envejecemos desde el día que nacemos. Todos Ujú. los días vamos teniendo nuevas cosas, aprendemos nuevas cosas, tenemos nuevas experiencias, pero todos los días quizás nos queda un día menos. Pero así como, o sea, día menos lo digo en sentido de que vamos envejeciendo todos los días, porque todos los días van pasando y todos los años cumplimos años y está bien, como decíamos al principio, a veces no nos sentimos con la edad que tenemos. Un video a mí me gustó mucho es del Ujú. doctor Cormillot, es un médico reconocido de acá de Argentina, que en su video decía cuántos años tendríamos si no supiéramos cuánto tenemos. Ah, qué bueno. Ujú. Es muy interesante porque él habla justamente del viejismo Ajá. y justamente hablando de esto, de que a veces no se concibe la edad que se tiene. Y eso está bien, porque a veces no aplica y está bien, porque vivimos con quizás una mentalidad de que tenemos 15 años y lo disfrutamos y vivimos y somos felices así. No tiene por qué estar mal, porque como hablamos, todas las vejeces son diferentes y ninguna está mal. Así que para mí, en conclusión, envejecemos todos los días, pero Una- también... Mira, hay una cuestión ahí que tiene que ver con algo que estaba hablando con del envejecimiento. Oh, no. Y ya por ahí, yo por aquí. Bueno, con respecto al envejecimiento, que hay muchas teorías y es complejísimo, la verdad, porque te explico lo que decía un científico y me pareció muy bueno también, ¿ah? Decía, el envejecimiento se da en el tiempo, pero no por causa directa del tiempo. O sea, es decir, claro, lógico, es un proceso que se da en el tiempo, pero pero lo que envejece es algo que obra sobre el tiempo, o sea, algo así. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo bien simple sobre dos personas que se compran dos automóviles. Tú te compras un automóvil, el otro se compra un mismo, y son igualitos los dos automóviles, todos igualitos. Pasan 5 años y el vehículo de uno de ellos está mucho mejor que el otro, ¿no? Que está más dañado, más dañado. Y eso tiene mucho que ver
con esta, ¿no? Con este concepto. O sea, se da en la dimensión del tiempo, pero no a causa directa del tiempo. El tiempo no es el que envejece, sino es algo que está ahí. ¿Ves? Entonces, parece algo complicado, pero No, no, pero está muy bueno, la verdad, sí, eso. a causa del Sí. tiempo. O sea, es decir, es como, claro, porque si yo, por ejemplo, en este momento, yo fuera una persona poco saludable, que no me alimento bien y todo lo demás, y hay otro amigo que tiene la misma edad que yo, probablemente yo voy a envejecer peor ¿no? que él. Entonces, ese es el tema. Entonces, y ahí es donde está el tema ese nuevo, que se está hablando bastante, tú sabes, de la edad biológica y la edad cronológica, ¿no? Edad biológica. Ujú. Y, y vemos que, por ejemplo, el rostro de uno, por ejemplo, podría ser de su edad, o sea, de su edad normal. Ahí me pueden decir, yo tengo 60 años, entonces no importa 60, pero lo que tú haces no es usual, ¿no? En las personas de promedio de tu edad. Entonces tú te das cuenta, sin embargo, que hay una parte de ti que no ha envejecido o no ha envejecido tanto. O sea, ¿se han dado cuenta? Eso es, Sí, sí, o sea, ocurre, mira, ya tengo 63 ahorita, por ejemplo, yo tengo 63, pero yo tengo el estado físico de una persona de 30. Entonces, ¿por qué? Porque siempre lo he hecho. O sea, siempre he hecho ejercicio toda la vida. Entonces, pero claro, la piel se va a dañar, no sé, no, eso no se puede, porque ese es el desgaste natural, porque estás expuesto, tú estás expuesto. Nuestros órganos de los sentidos son los que generalmente son los más expuestos al desgaste. La vista, pues la vista. Entonces, aunque tú tienes otra, sí, diferente, sí, yo desde chica, así que, pero lo mío es, no, este es el que no, no ya, lo puedo, no puedo ver de cerca. claro, presbicia. Presbicia, la mía es presbicia, sí, es diferente. Pero bueno, en todas maneras, eso quiere decir que todos tenemos una manera de envejecer diferente, totalmente diferente, por lo que hacemos. Y también el punto que te quería comentar es sobre, por ejemplo, también leí sobre, dicen que todas las transformaciones, la definición que decía, pues, ¿no? Todas las transformaciones en el ciclo vital son envejecimiento. Entonces, pero yo también me encontré con una pregunta acá, y esa la voy a hacer una pregunta, la voy a hacer a ti. Por ejemplo, la pregunta era, ¿qué pasa si tú dices que las transformaciones biopsicosociales se dan ya, correcto? Vas al gimnasio, vas al gimnasio, haces una alimentación de primera, haces ejercicio, aumenta tu masa muscular. Eso no tiene nada que ver con el envejecimiento. Esa es una decisión tuya de lo que tú estás haciendo. O sea, a eso es lo que yo digo, ¿ves? Es decir, eso puede más bien frenar el envejecimiento, ¿no? ¿No? O sea, ralentizarlo. ¿Qué opinas tú entonces sobre todo eso, sobre esas Bueno, cuestiones? sí, eso es cierto. Creo que en cada ámbito de la vida se puede cambiar y todo va a generar un cambio nuevo. Igual que si vemos que se nos está, como sabemos que el cerebro también se puede ir deteriorando con el tiempo, pero también sabemos que hay estudios nuevos que pueden regenerar esas células. Entonces, es cierto eso que decís, porque no tiene nada que ver el envejecimiento con poder hacer ejercicio o con que nos crezcan la musculatura. Ujú. Eh, y al igual me parece que pasa con el cerebro, que se pueden ir generando nuevas conexiones neuronales Ajá. y ahí también ya no tiene mucho, ya no tiene que ver quizás tanto el envejecimiento, pues se van generando en todas las edades, no solamente a partir de cierta edad. Claro, la inducción, o sea, mejor dicho, hay cambios inducidos por nuestras actitudes, por lo que hacemos nosotros. Ujú. ¿No? Si, por ejemplo, uno sube escaleras, tú sabes que las escaleras son excelentes, está demostrado, y ese es uno de los ejercicios, es un ejercicio perfecto, es buenísimo, ¿ya? Porque trabaja toda la parte cardiovascular y todo, y la muscular y todo, es increíblemente bueno. Pero la tecnología, por un lado, nos ayuda,
pero por otro lado también nos perjudica, porque tú, por ejemplo, que eres una gerontóloga joven, tú vas a trabajar con otras, digamos, o como personas que, por ejemplo, que van a envejecer diferente. ¿Por qué? Porque la gente, o sea, de lo que son de mi promoción, de la gente que de los 60, un poco más, no teníamos ningún dispositivo, ¿ya? Y todos los juegos eran o bien eran juegos que resaltaban la inteligencia, la habilidad, y los otros eran carrera, eran sudar, más bicicleta, patines y pues, carreras y todo, volviendo. Entonces, ¿qué es que preocupa ahorita en el futuro? Las futuras personas mayores de hoy no están haciendo actividad física como deberían ser, ¿no? No, no, es cierto. Casualmente hoy hablaba de eso Sí. eh, con unas amigas sobre esto justamente, que nosotros quizás ahora trabajemos con un grupo de personas mayores que no tuvieron tecnología anteriormente. Pero, por ejemplo, yo hago la comparación de mi abuela con mi mamá. Mi Ujú. abuela le cuesta muchísimo la tecnología, pero mi mamá sabe todo. O sea, no Claro. tiene ningún problema. Entonces no hay tanta edad de diferencia, pero va a ser una brecha totalmente diferente una de la otra con las cuales nos toque trabajar. Además, como mencionabas, últimamente creo que especialmente los chicos se están haciendo cada vez más vagos en cuanto a pensamiento y físicamente. Ahora con la inteligencia artificial se nos enseña a no pensar directamente. Yo Y pienso que los chicos de secundaria ahora pueden hasta poner cosas matemáticas y te lo hacen en el momento. Y ahora ni siquiera va a haber seguramente personas que no sepan ni siquiera cómo realizar ciertas cosas o ni siquiera hacer resúmenes o la comprensión de textos, porque si vos pones en la inteligencia artificial, literalmente te baja un resumen completo. Entonces, creo que eso en los chicos va a ser impresionante. Y también eso, en eso personas, preocupa. sí, sí, de mi misma edad, que seguramente me va a tocar trabajar con ella, es bastante preocupante porque ahora la gente prefiere mirar tele antes que salir a correr Ujú. o prefiere tomar una pastilla antes de mejorarlo de otra forma. Y así sucesivamente se va haciendo toda una bola que es realmente preocupante, porque, bueno, como decimos, quizás ahora yo puedo trabajar con personas mayores y hacerle un juego cognitivo, pero más adelante va a haber juegos cognitivos que quizás muchas personas mucho más jóvenes no la puedan realizar justamente por ese pensamiento vago de utilizar todo el teléfono, la inteligencia artificial. Eso es algo que veo ya con personas de mi misma edad. O juegos en las cuales no se mueven. O Tal sea, cual. claro, solamente con las manos, nada más que estás jugando, ¿no? O sea, Sí. en esos juegos se quedan horas, varias Ujú. horas. Y eso Sí, sí. también le limita la actividad física que tiene que tener. Y también leí de una científica por ahí justamente que decía, la actividad física no es negociable. Dice, simplemente es una cuestión vital. No haces actividad física, ya pues, como diciendo, te vas para abajo, así, ¿no? Entonces, eso, la preocupación en todo caso, los padres, o sea, de la generación, por ejemplo, mía, o sea, los padres o la madre salían con los hijos al parque, los llevaban a un sitio de juegos, donde sudaban, o sea, tenían bastante actividad física, se trepaban, hacían todo tipo a veces se caían también su chichón por acá, cualquier cosa, pero bueno, caramba, pero era esa dinámica va a ser una base para el futuro. Es una edificación para el futuro. Por eso es muy probable que hoy en día nos vamos a encontrar con una generación de personas mayores, sobre todo los que están pasando de 60, recontra atléticos.
van a estar. ¿Por qué? Porque esos son los que estaban en esa época en Sí. que se montaba bicicleta, jugaba a las escondidas y no sé, no te conozco. Entonces, Sí, que usaban la imaginación para hacer nuevos juegos porque no existían tantas cosas, pero ahora el juntarse con amigos es juntarse a jugar a la Play frente a un televisor, no a ir al parque a tomar sol. Es más, se va a notar muchísimo hasta ese déficit de vitamina C, tú de abrías, vitamina tú D, abrías, todo. tú abrías la puerta y salía un niño disparado a la calle, ¿no? Pero ahora no, ahora... Sí. Y además, ahora ni prestan atención por eso, que es algo también súper preocupante. Le hablas a un niño y ni te escucha. Ya, oye, eso lo que también la vez pasada tuvimos un tema también sobre eso, el envejecimiento del futuro, cómo va a ser de acuerdo a lo que estamos viendo ahora, ¿no? A la realidad. Incluso el hecho de que los niños ya no quieran, no les interese ya ir al parque, también lleva a otro factor. El papá tampoco va. O sea, antes el papá acompañaba al hijo o la mamá, una de las dos, estaba acompañada. Y también ella también ponía a hacer actividad física también por justamente Sí. porque tenía que estar con ellos, ¿no? Cuidándolos y todo. Ya, pues, pero ya ahora, o sea, ya no va el hijo, ya tampoco no va el papá, o sea, la cosa se complica más todavía. Qué situación, ¿no? De pensar, sobre todo, mira, que tú, una gerontóloga tan joven, que te estás enfrentando a un futuro también que va a tener complejidad, que va a tener Sí, es cierto. Pero bueno, va a haber que adaptarse y esos retos aprender que nuevas cosas todos los días también. pero en algunos colegios prohíben el uso de celulares para el recreo. Sí, pero por lo menos acá son los menos. No, Son los no, menos. en algunos creo que europeos he visto que Puede sí, ser. he visto que prohíben los celulares para que los chicos hagan su actividad física, pues, o sea, porque si no, van a estar ahí nomás con el sentados nomás en el... Sí. Sí, ese es el tema. Y cómo hacer que realmente puedan tener una, porque tenemos que pensar en el envejecimiento de toda la población, porque mira, si hay una cosa que yo también te quería comentar, es el tema justamente de la prevención. Nuestros sociedades, nuestros estados, les falta un enfoque más preventivo. ¿Por qué? Porque ellos se fijan solamente en las personas mayores, ¿no? Entonces, tomando en cuenta que si el envejecimiento comienza mucho más antes, entonces, ¿por qué razón deberíamos ya estar previniendo? Es decir, yo digo que una manera de preventir, que ser preventivo sería mejorar bastante la atención primaria, de todas maneras, pero por otro lado, la educación, el tema de la educación. ¿Por qué? Porque, claro, porque ya deberían, el tema del envejecimiento ya debería estar en los colegios, en todos lados, pero no lo toman en cuenta, ¿no? No, es cierto, no lo toman en cuenta y es muy importante porque es enseñar no solamente a cómo ven a las demás personas, justamente para poder cambiar ese edadismo que existe, sino cómo se conciben ellos mismos de ahí en adelante y la importancia que tiene justamente cuidarse y crear hábitos saludables para su propio envejecimiento. Entonces yo creo que ahí cambiaría un montón y además de que debería haber también muchas más cosas que se puedan compartir intergeneracionalmente, justamente para que puedan notar, para que haya ambientes más amigables también para las personas mayores, para que haya una mayor diversidad en cuanto a esto. Así que sí, yo estoy totalmente de acuerdo con que desde la educación primaria, porque sabemos que los chicos son los primeros en aprender también y son los que más rápido pueden generar un cambio, porque no solamente generan un cambio en ellos, sino que van a la casa, le cuentan a los papás y por ende los padres si ven que es algo bueno, por lo general tienen que hacer caso sí o sí a eso. Sí, pues, Así que creo que los niños podrían ser los primeros agentes de cambio que y podrían ir cambiando esto. ese es un tema que está pendiente, ¿ah? Porque lo que pasa es que, eh, por lógica, toda persona, una gerontóloga, persona que trabaja con el ámbito gerontológico, eh,
siempre está enfocado en la persona mayor, porque es, bueno, puede parecer lógico tomando en cuenta que a lo largo del envejecimiento se dan ciertas circunstancias que requieren una atención especial, ¿no es cierto? Eso está claro. Pero, pero el asunto es que esas situaciones por las que pasan las personas mayores se pudieron haber prevenido, ¿no? Por ejemplo, con una mejor atención primaria, con más educación, o sea, porque hubieran podido envejecer mejor, ¿no? Eso también hay que verlo, ¿no? Pero por ahí siempre está esa frase que tú también lo has visto seguramente en las redes sociales, ¿no? Nunca es tarde. Pero yo siempre, yo no soy muy amigo de estas frasecitas que son como carteles, porque la realidad es diferente. O sea, hay momentos en que tú has hecho un desastre de tu vida, ¿no es cierto? Y de repente en ese momento quieres que las cosas pues ya se pongan bien. Probablemente ya es tarde. Entonces, es así. O sea, hay que ser realistas también. O sea, yo entiendo que hay la idea, una amiga también de Argentina me decía, pues que hay gente que son unos charlatanes. También hay, ¿ah? O falsos gerontólogos, o sea, ofician como si fueran gerontólogos cuando no lo son y hacen como papel de motivadores. Eso es lo que me dijeron. No sé si has visto ese tipo de casos, no sé, pero sí. Personalmente no todavía, pero Sí, hay de todo, hay de todo en el mundo y se puede ver de todo, así que lo que pasa es que seguramente sí. quieren entrar, lo que pasa es que el problema no es solamente una cuestión de motivación. Qué bueno fuera que fuera una cuestión de motivación y ya se hizo unas palabras bonitas y ya está, ¿no? Pero, pero lo peligroso es que intervengan personas que no estén capacitados y que pretendan, por ejemplo, hacer terapias o algo así inventadas, no sé. Eso sí es posible, sí ha ocurrido, sí. Entonces, y por eso tenemos que proteger a nuestros profesionales, ¿no es cierto? Yo particularmente, yo siempre he valorado mucho la gerontología y yo he estado siempre de parte de la gerontología, aparte aunque ha habido todo este problema en Perú que no se ha aceptado la carrera, pero yo sí he estado a favor siempre de la gerontología y me da mucho gusto que en Argentina lo haya, ¿no? Que haya y en otros países también, como México, que ya ahora tiene bastantes universidades ya con gerontología. Entonces, yo creo que estamos bien y, y piensas tú que eh, se va, ¿qué va a pasar en el futuro? O sea, ¿qué piensas tú de la carrera de gerontología, de lo que va a ocurrir con esa carrera? ¿Va a crecer más profesionales se van a vincular a los estudios gerontológicos? ¿Cómo lo ves eso? Yo creo que sí, porque va a ser, o sea, llega un punto que empieza a ser una necesidad, o sea, vamos a tener que empezar a atender esto como una necesidad poblacional. Ya lo estamos viendo con el envejecimiento poblacional y creo que cada vez son más los profesionales que se dan cuenta de esto y por eso siguen habiendo. Actualmente ahora yo he visto que ahora se está dando más cursos de esto, más carreras en diferentes universidades. No son muchas, pero aunque sea hay más de cuando yo empecé la carrera y que eso se ha notado en un lapso de pocos años. Así que el cambio va a tener que ser grandísimo por esto, de justamente de poder atender esta gran necesidad que va a hacer falta. Sí, así es. Bueno, ya estamos llegando al final. Oye, te agradezco muchísimo y me acompañas para ver los anuncios, ¿ya? Que están bien interesantes, la verdad. Sí, espérate un ratito que vamos a... Ajá, que tenemos algo justamente bastante polémico, interesante para mañana. Espérate un ratito que ojalá que aparezca rápido la imagen. Oh, vamos a ver, vamos a ver. Ya creo que ya apareció. Ah, ahí está. Este conversatorio que va a ser mañana se llama Vencer a la muerte o longevidad saludable. Dice el texto, ¿de verdad queremos vencer a la muerte? ¿O el verdadero reto está en lograr una longevidad saludable? Partiendo del provocador libro, es un libro, ¿ya? Hay un libro
que se llama Don't Die, o sea, no te mueras, algo así, no mueras, algo así, ¿no? Y este conversatorio nos invita a cuestionar hasta dónde puede llegar la ciencia y qué estamos haciendo hoy, más bien, para vivir más y mejor, o sea, de la manera adecuada, ¿no es cierto? Entonces, como ven, está como moderadora la doctora Karina Rodríguez y los panelistas que vamos a estar con la magíster Sandy Rosas, que es neuropsicóloga, el doctor Marco Antonio Cubillo, que también es un médico, también muy reconocido en México, y bueno, y ahí estoy también yo en esta conversación bien interesante que vamos a estar haciendo el día de mañana. Este evento lo está organizando la Unidad Vanguardia Gerontológica, que es justamente la unidad que está hecha para la revisión conceptual, ya para analizar las teorías, las tendencias, las ideologías, todo eso. Para eso hemos creado esa unidad. Así que ahora pasamos acá tengo yo una invitación para un taller. Este taller que se va a realizar a partir del día 4 jueves de septiembre, entre septiembre y octubre. En un mundo que cambia rápidamente, la gerontología necesita nuevos discursos y formas de comunicar su complejidad. Este taller es una oportunidad para repensar, analizar críticamente y fortalecer nuestro voz profesional. Sé parte de esta profesión. Ahora, ¿cuál es el contenido? Ahorita lo pasamos al contenido. El contenido es, comunicación aplicada al universo gerontológico. Conceptualización y reconceptualización, análisis crítico y revisión de teorías y tendencias, precisión terminológica y la estructura de discurso y estrategias para conferencias. Esto es lo que vamos a trabajar con este taller que va a tener una duración de 4 sesiones de 2 horas. Va a tener a partir del 25 de septiembre. Muy bien, entonces, pues, me siento muy contento de contar con tu participación en el Central y sigue creciendo como profesional. Tienes un gran futuro por delante. Yo creo que es una gran carrera que has elegido. Y bueno, ya sabes que también, si estás interesada, también puedes participar en nuestras unidades especializadas, ¿no? Y también en la unidad vanguardia gerontológica, que está bien interesante lo que estamos trabajando ahí. Muy bien, entonces, hasta mañana con el evento importante sobre no mueras. Muchísimas gracias por la invitación también. Gracias a ti.